Ahora, ¿qué nos dice? Cuando hablamos de movimiento semiparabólico, la trayectoria que nos dice que se forma es una semiparábola, ¿ya? Y aquí viene algo interesante, que nosotros vamos a tener ahora un lanzamiento horizontal. Si nos dice el ejercicio que tiene un lanzamiento horizontal, el ángulo va a ser igual a cero. No se olviden de eso. Lanzamiento horizontal, el ángulo llega a ser cero. Para los ejercicios que vamos a resolver, podemos resolverlo de la forma larga, utilizando las ecuaciones del MRU y caída libre, o directamente la ecuación de la trayectoria, también conocida como la ecuación de la parábola. No se olviden que esto es igual a ¿qué? A posición final es igual a posición inicial más la distancia por la tangente del ángulo menos la gravedad, distancia al cuadrado entre dos veces la velocidad al cuadrado del lanzamiento por el coseno al cuadrado del ángulo. Vamos a resolver por las dos formas, ¿ya? ¿Qué nos dice? Un muchacho situado sobre un puente a 60 metros por encima del agua arroja, nos dice, una piedra horizontalmente con una velocidad de 15 metros por segundo. ¿A qué distancia, ya? ¿A qué distancia llegará de la base del puente? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que tener nuestro eje. Para esto tenemos que dibujar. ¿Qué nos dice? Que un muchacho va a estar situado ¿a qué distancia? A 60 metros por encima de ¿quién? Por encima del agua. Ese muchacho va a estar situado a 60 metros por encima del agua. Ya, va a estar situado, nos dice, a 60 metros. Ahí tenemos la distancia, llega a ser 60 metros por encima del agua. Arroja, nos dice, arroja una piedra horizontalmente. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho va a lanzar una piedra de forma horizontal. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad va a tener este sentido de forma horizontal. Aquí nosotros vamos a tener esa velocidad. ¿Cuánto es esa velocidad? Esa velocidad inicial. Esta velocidad inicial va a ser de 15 metros por segundo. ¿Y qué trayectoria va a describir esta piedrita? Va a describir la de la semiparábola, ¿ya? Hasta llegar entonces a este punto. Ahora, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que si te dice lanzamiento horizontal, aquí vamos a escribir, te dice lanzamiento horizontal, ya, lanzamiento horizontal, tu ángulo, ese ángulo va a ser igual a 0 grados. No te olvides, el ángulo de lanzamiento horizontal va a ser igual a 0. Ahora, ya tenemos nosotros nuestro esquema y nos dice a qué distancia llegará de la base del puente. Este punto de aquí representa la base y nos dice a qué distancia llegará de la base del puente. Prácticamente nos está pidiendo cuánto es esta distancia que va a recorrer esta piedra. Ahora, ya tenemos todas las variables. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar si tiene altura inicial, altura final, ¿qué es lo que encontramos en nuestro esquema? Lo primero que podemos verificar, si el objeto va a ser lanzado desde este punto, va a tener una posición inicial, es decir, una altura inicial. Tiene una altura inicial. ¿Cuánto es esa altura inicial? Va a ser igual a 60, porque desde esa altura se va a lanzar 60 metros. Va a llegar a este punto, entonces tendrá una posición final que va a ser igual a ¿qué? Que va a ser igual a 0. ¿Qué más tenemos? Tenemos tenemos una velocidad inicial en el eje X y tenemos una velocidad inicial en el eje Y. ¿Cuál es su velocidad inicial en el eje X? Como está siendo lanzada horizontalmente con una velocidad de 15 metros por segundo, prácticamente esta velocidad es la velocidad inicial en el eje X. ¿Cuánto llega a ser? Llega a ser 15 metros por segundo. Pero ¿cuánto es la velocidad en el eje Y?
no tenemos ninguna velocidad prácticamente, entonces esta velocidad llega a ser cero. Es como estuviéramos nosotros, ¿no? Teniendo esta situación. Tenemos una parábola y cuando nuestro objeto esté en el punto más alto, ustedes saben que su velocidad inicial su velocidad inicial en el punto más alto, ¿cuánto es? Es igual a cero. Ya no se van a olvidar de eso. Entonces solamente tenemos esos valores. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más. Con estos valores nosotros tenemos que hallar ¿qué? Tenemos que hallar la distancia. ¿Ya? ¿Cuánto es esta distancia? Esa es la distancia que tenemos que hallar. ¿Y qué hacemos? Podemos utilizar las ecuaciones en función de sus componentes o directamente la ecuación de la parábola. Vamos a hacer de las dos formas. Vamos a hacer de la forma larga y vamos a hacer de la forma más abreviada. ¿Ya? Primero vamos a utilizar las ecuaciones en función de sus componentes. Analizamos el eje X. Vamos a analizar primero el eje X. Para el eje X, nosotros sabemos que tenemos una única ecuación. Ustedes saben que el movimiento parabólico está compuesto de dos movimientos, ¿cierto? Por eso se lo conoce como movimiento compuesto. Para el eje X tenemos esta ecuación, que la distancia es igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo. Ahora, tenemos que graficar aquí, pero ¿para qué eje es? Para el eje X, el tiempo va a ser el mismo, la distancia es lo que nosotros necesitamos hallar. ¿Qué más tenemos en este caso? Podemos ir reemplazando valores. Como no sé cuánto vale X, lo mantengo. Tengo la velocidad en X, sí, ¿cuánto vale? 15. Entonces voy a colocar 15. Tengo el tiempo, no tengo. Me falta el tiempo para que yo pueda reemplazar y obtener este valor de X. Como no sé cuánto vale, esa va a ser mi ecuación número 1. Ahora, ¿qué hago? Como ya no puedo hacer nada en el eje X, voy a recurrir al eje Y. Voy a recurrir entonces al eje Y. En el eje Y, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo en el eje Y, tengo una posición inicial, tengo una posición final. ¿Qué más tengo? Tengo el valor de la gravedad, que en este caso es 10. ¿Y qué es lo que yo necesito? Necesito el tiempo. ¿Qué ecuación voy a utilizar? Voy a utilizar la tercera ecuación, que no involucra a las velocidades finales. Y esa ecuación me dice que la posición final es igual que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial, en este caso por tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero esa velocidad, ¿en qué eje va a ser? La velocidad inicial va a ser en el eje Y. De aquí, ¿qué valores yo tengo? Tengo una posición final, sí, que vale 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anular directamente. En este caso, voy a anular esto. La posición final vale 0. La velocidad inicial en el eje Y, ¿cuánto vale? 0. Y todo número multiplicado por 0 va a seguir siendo 0. ¿Y qué es lo que voy a tener entonces? Voy a tener que 0 es igual a ¿qué? A la posición inicial menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Podemos reemplazar valores? Sí. ¿O puedes despejar? Sí. Eso ya depende mucho de ustedes. ¿Qué tanto dominen esto del despeje o reemplazar valores y luego despejar? La velocidad, la posición inicial vale 60 menos 1/2. La gravedad para este caso es 10 por el tiempo que es mi incógnita. La mitad 1, la mitad 5. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener que 0 es igual a que a 60 menos 5t cuadrado. Mi incógnita se encuentra aquí, pero viene acompañado con un signo negativo. Lo llevo al otro lado. Voy a tener 5t cuadrado es igual a 60. Y de aquí vamos a despejar. ¿Qué voy a despejar? Voy a despejar el tiempo. Tiempo al cuadrado va a ser igual a que a 60 entre lo que multiplica pasa a dividir. Para deshacerme de ese cuadrado, aplico raíces a ambos miembros. Entonces, ¿qué voy a tener? Que el tiempo es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da esto? Ayúdenme, por favor.
¿Cuánto les da? ¿Alguien? ¿Alguien vivo por ahí? ¿Cuánto les da, chicos? 3.46. Ya, ahí tenemos 3.46 segundos. Ya tenemos el tiempo. Ahora, ¿qué hago? Como ya tengo el tiempo, prácticamente puedo reemplazar ese valor en la ecuación 1. Entonces, ahí colocamos, reemplazamos en la ecuación 1. Reemplazamos en la ecuación 1. En la ecuación 1 me dice que la distancia es igual a ¿qué? A 15 por el tiempo. Si nosotros reemplazamos este valor, tenemos que 15 voy a multiplicar por el tiempo. Ese tiempo llega a ser 3,46. 3,46. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto nos da, chicos? 17.3. 15 por 3,46. Profe, a mí me salió 54.9. 54.9. 51, profe, 51. Ya, Iba a mí. ya. 51,9. Ya, 51,9. ¿En qué unidades se mide la distancia? En metros. Ahí tenemos. Y esta llegaría a ser la respuesta. Ahora, esta es la forma larga de poder resolver. Aquí no te tienes que acordar mucho de la ecuación de la parábola. Ahora, si tú quieres hacer de una forma corta, pero ahí tienes que tener un buen dominio del despeje, es utilizar la ecuación de la parábola. ¿Qué te dice la ecuación de la parábola? Nos dice esa ecuación larga en la que hemos visto al inicio, que la posición final es igual a ¿qué? A la posición inicial más la distancia por la tangente del ángulo, menos, nos decía, la gravedad, distancia al cuadrado entre 2 veces la velocidad inicial del lanzamiento al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo. En este caso estamos tomándolo como tita. ¿Ya? Y esta es. Ahora, puedes utilizar directamente esta ecuación sin complicarte utilizar esta primero en el eje X, luego haces análisis en el eje Y para poder hallar este valor. Directamente puedes tú utilizar esta ecuación, ¿ya? Porque en esta ecuación nosotros tenemos un punto X y tenemos un punto Y. Entonces no necesitamos del tiempo. Podemos sacar el resultado de X directamente con esta ecuación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú sabes, primero, que la posición final, ¿cuánto va a llegar a ser? Va a llegar a ser 0. Entonces, ¿qué hacemos? Al ser esto 0, nosotros lo vamos a poner aquí. Como Y vale 0, esto directamente vale 0. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos la posición inicial? Sí. ¿Tenemos el ángulo? Sí. Tangente, a ver, verifiquen ustedes. Tangente del ángulo 0, ¿cuánto les da? Tangente de 0, ¿cuánto les da? Tangente de 0 les da 0. Y todo número multiplicado por 0, ¿cuánto es? 0. Entonces esto vale 0. Ahora, verifiquen en este caso. Coseno cuadrado del ángulo. Es decir, ustedes coloquen en su calculadora coseno de 0, pero esto van a elevar, no se olviden, al cuadrado. En su calculadora creo que está. A ver, déjenme ver. Coseno de 0, pero elevan al cuadrado. A de ustedes así está. ¿Cuánto les da este valor? ¿Cuánto 1. les da? 1. Eso. Todo esto vale 1. Ya, prácticamente ya tenemos todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a directamente trabajar con todo lo que tenemos. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Nos va a quedar, aquí nos queda 0. Aquí tenemos 0. Va a ser igual a ¿qué? A la posición inicial.
¿Qué más tenemos? Menos, tenemos aquí gravedad, distancia al cuadrado. ¿Entre quién? Entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. De aquí yo tengo que despejar esta variable. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Esto es, por si acaso, gravedad no es 8. Esto es G. Aquí está mi incógnita. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a llevar al otro lado porque todo esto está con un signo negativo. Al otro lado va a pasar con un signo positivo. Entonces, tendríamos que la gravedad por la distancia al cuadrado voy a dividir entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Y esto es igual a la posición inicial. Puedes reemplazar valores o puedes despejar. Eso ya les dije. Eso depende mucho de ustedes. Directamente yo puedo despejar aquí. O puedo reemplazar y luego despejar. Eso ya se los dejo a ustedes. En este caso yo lo voy a despejar primero. Voy a tener x cuadrado, que es mi incógnita. Esto va a ser igual a que la posición inicial se mantiene. Lo que está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar. Esto va a multiplicar por 2, velocidad inicial al cuadrado. Y lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Ahora, ¿qué hago? El ejercicio me pide cuál es la distancia, no la distancia al cuadrado. ¿Qué hago? Aplico raíces a ambos lados. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Que x es igual a ¿qué? Abro la raíz y coloco. La posición inicial vale 60. ¿Está en metros? Sí. Voy a multiplicar por 2 y voy a multiplicar por la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial es 15 al cuadrado entre la gravedad que vale 10. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da? 51,96. Ya, ahí tenemos 51,96. ¿Qué unidades tenemos? Tenemos unidades en metros. ¿Ya? ¿Y ven? Aquí puede ser que varíe con los decimales, pero tenemos la parte entera, que es lo más importante. Aquí tenemos 9. No sé, tal vez aquí había algún número más, no sé. Y si había, tal vez si podemos manejar con eso para tener ese valor más, se puede. Pero si no, entonces ahí tenemos el número entero como referencia. Luego, bueno, si aquí aplicamos notación científica, llegaría a ser directamente estos 52. Depende de aquí. Después de esto, ¿qué valor tendríamos? ¿Ya? Pero por ambas... por ambas formas, tú vas a llegar al resultado. Ya no importa si utilizas las ecuaciones en función de sus componentes o directamente utilizas la ecuación de quién, de la parábola. Pero aquí ya les dije, tienen que tener mucho cuidado al despeje y al verificar qué valores tienes al inicio, qué valores tienes al final. Esta ecuación no involucra al tiempo, solamente los puntos, puntos X, punto Y. ¿Alguna pregunta de esto? Chicos. Chicos. Nadie dice nada. Me perdí, profe. Ya, dime. En el despeje. En el despeje de aquí, de la ecuación de la parábola. Sí, Ya. ¿Y qué parte? ¿Todo? sí. A ver, si nosotros nuevamente verificamos, ¿qué es lo que tenemos? Ya, esa es tu ecuación. De esta no va a cambiar nada. Al inicio, como hemos puesto, el objeto va a ser lanzado desde una altura de 60 metros. Va a llegar hasta este punto donde su posición inicial, es decir, su altura va a ser igual a 0, porque llega a la base. No existe altura. Luego tenemos, cuando el lanzamiento es horizontal, su ángulo de lanzamiento va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hemos hecho? Posición inicial, posición final va a ser igual a 0. La posición inicial es un valor que tenemos, que es 60. Ahora, si tú en tu calculadora sacas la tangente de qué ángulo de 0 va a seguir siendo 0 y todo número multiplicado por 0 va a seguir siendo 0. Prácticamente esto se anula. ¿Y qué tenemos? Menos la gravedad distancia al cuadrado entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por la función
en este caso, ¿qué función es? La función coseno, ¿cierto? Pero está elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que haces tú? En tu calculadora puedes verificar esto. Colocas coseno, ya, pero en este caso, ¿de qué ángulo? Del ángulo 0. Y esto elevas al cuadrado. Ese resultado es igual a 1. Entonces, como esto vale 1, ya no se toma en cuenta. ¿Qué es lo que nos queda? 0, posición inicial, menos la gravedad por la distancia al cuadrado entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Para el despeje, aquí está tu incógnita. Esta es tu incógnita, pero viene acompañando de todo esto. Y además, ¿qué signo tiene? Tiene un signo menos. Entonces, ¿qué haces? Todo esto lo llevas al otro lado. Si esto en este lado derecho está con negativo, en el lado izquierdo va a estar con positivo. ¿Y quién se mantiene en la posición inicial? De aquí tú tienes que despejar ahora tu incógnita, que es X. La posición inicial se mantiene. Lo que está dividiendo, ¿a qué pasa? Pasa a multiplicar. Y lo que multiplica en este caso la gravedad va a pasar a dividir. El ejercicio te pide la distancia, no te dice la distancia al cuadrado. ¿Y qué aplicas? Esto saben ustedes porque han llevado en mate, han hecho ejercicios. Cualquier número que esté elevado al cuadrado, si tú quieres hallar ese valor, ¿qué haces? Aplicas raíces a ambos miembros. Entonces, ¿qué es lo que tienes? X, pones la raíz y todos los valores. Aquí solamente hemos reemplazado. La posición inicial, es decir, la altura desde la que se lanza el objeto es de 60. 2, que viene de la ecuación, la velocidad inicial de lanzamiento, ¿cuánto es? Esa velocidad llega a ser 15. ¿Entre quién voy a dividir? Voy a dividir entre la gravedad de 10 y te da este valor. ¿Ya? Ahora, si no quieres hacer esto, puedes utilizar en función de los componentes. Bueno, para usted tal vez puede ser que les recomiende esto, ¿no? Porque están más acostumbrados a esas ecuaciones. Esta tal vez es una ecuación grande, pero le sirve. Cualquiera de estas dos le sirve para poder hallar el resultado. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay? Pasemos al siguiente. Ya es similar y aquí estoy dejando para ustedes 2 ejercicios para que puedan resolver. Este más resolvemos y nos pasamos al movimiento circular. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Una corriente de agua, te dice, emerge en dirección horizontal. Ahí mismo te dice, emerge en dirección horizontal desde el agujero de un lado de un depósito. Entonces tú aquí vas a suponer, ¿no? Que está el agujero de un depósito. Entonces aquí puedes suponer esto, que tú vas a tener aquí, ¿cierto? Ese depósito y aquí va a haber un huequito. Debido a esto, esto va a tener una trayectoria horizontal. Ahí está. Tienes una velocidad. ¿Te da al inicio? Sí. ¿Cuánto es esa velocidad de inicio? Es de 20 metros por segundo. ¿Y qué nos dice? Que este depósito está a 20 metros por encima de ¿quién? Por encima del suelo. La altura entonces llega a ser 20 metros. 20 metros. ¿Qué más tienes? La velocidad de salida es de 20 metros por segundo. ¿A qué distancia de la base del depósito tocará el agua? Nuevamente te dice a qué distancia. Ustedes mejor lo van a hacer. ¿A qué distancia, ya, X, de la base del depósito tocará, que nos dice, el suelo? Entonces, de aquí va a ser lanzada, bueno, va a chorrear y va a llegar hasta este punto, ¿cierto? Hasta donde va a salpicar. Y te está pidiendo cuál es esta distancia. Te dice que utilices la gravedad como 10. Para este caso, directamente utilizamos la ecuación de la parábola o hacemos por los componentes. Chicos. ¿La ecuación de la parábola? Ya, directamente vamos a utilizar la ecuación de la parábola. Dígame cuál es la ecuación de la parábola. ¿Qué nos dice? Que la posición final es igual a ¿qué? A la posición inicial. ¿Más quién? Más la distancia por la tangente del ángulo
Menos que, menos la gravedad, distancia al cuadrado entre quién, 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Lo primero, lanzamiento horizontal. ¿Qué te dice? Si el lanzamiento es horizontal, el ángulo va a ser igual a 0. Primero. ¿Qué más tenemos? Tenemos una posición inicial. ¿Desde dónde va, en este caso, chorrear o desde qué altura va a chorrear el agua? Tenemos una posición inicial que llega a ser 20 metros. Una posición final que va a ser igual a 0. Tenemos una velocidad en X. ¿Sí? ¿Cuál es esa velocidad en X? Va a ser 20 metros por segundo. ¿Cuánto es nuestra velocidad inicial en Y? ¿Cuánto va a ser nuestra velocidad inicial en Y? ¿Cuánto es Cero. eso? Nuestra velocidad inicial en Y va a ser 0. Solo tiene velocidad horizontal. ¿Y en qué eje está? En el eje X. No tiene ninguna velocidad en el eje Y. ¿Ya? Ojo con eso. Ya teniendo todo esto, podemos aplicar directamente nuestra ecuación de la parábola. ¿Qué valores tenemos? ¿Tenemos una posición final? Sí. ¿Cuánto vale? Esto vale 0. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que la tangente del ángulo 0, ¿cuánto es? 0. Eso. Y todo número multiplicado por 0 va a seguir siendo 0. ¿Cuánto es el coseno cuadrado del ángulo 0 en este caso? 1. Eso. Uno. Esto vale 1. ¿Y qué es lo que tenemos? Si nosotros directamente reemplazamos, tendríamos esto, ¿cierto? 0 es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale en este caso? Vamos a hacer por paso, ¿ya? Para que después nos diga, oh, ¿cómo ha hecho? Tenemos en este caso la posición inicial. ¿Qué más tenemos? Menos la gravedad, distancia al cuadrado entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Aquí se encuentra tu incógnita, pero esa incógnita está acompañada con un signo negativo. ¿Qué hacemos? Lo llevamos al otro lado. Entonces va a ser gravedad, distancia al cuadrado, entre quién, 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Ahí está. Ya no tenemos ese valor negativo. ¿Y qué más? Y esto es igual a que esta posición inicial se mantiene. Y aquí tengo que despejar X. X cuadrado es igual a que la posición inicial se va a mantener. Lo que multiplica, perdón, lo que divide va a pasar al otro lado a multiplicar 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Y lo que está multiplicando al otro lado pasa a dividir. Ahora, ¿qué hacemos para deshacernos de esto? Aplicamos raíces a ambos miembros para deshacernos de este cuadrado. Entonces, esa distancia es igual a ¿qué? Aplico la raíz y reemplazo valores. Tengo aquí 20 por 2 por la velocidad inicial. ¿Cuánto es? Nuevamente es 20, pero al cuadrado. Entre el valor de la gravedad, que para este caso es 10. Entonces, X, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 40. Ya, ahí tenemos, nos da este valor de 40 metros y ahí está. Con eso ya hemos hallado. Ahora ustedes pueden hallar, ¿no? Aquí complementando en función de sus componentes. Puedes hacer el análisis para quién, para el eje X. Puedes hacer ese análisis para el eje X y luego haces el análisis para el eje Y. El X, la única ecuación que tienes es esta, que la distancia es igual a ¿qué? A la velocidad, en este caso de eje, por el tiempo. Y en el eje Y, aquí, ¿qué valores tú tienes? Tienes la velocidad en X, pero no tienes el tiempo. Prácticamente te falta el tiempo. ¿Y a quién vas a recurrir? Al eje Y. ¿Qué ecuación vas a utilizar? Posición final es igual a ¿qué? Posición inicial más la velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Velocidad inicial, ¿en qué eje? En el eje Y. Y de aquí, ¿qué haces? Ya tú ves qué valores tienes para poder hallar el tiempo y luego reemplazas aquí. Si aquí no se ha dado un número entero, entonces aquí posiblemente también te dé
les tiene que dar ese número entero. Seguramente en este caso, si esto es 20, el tiempo les tendría que dar 2 para que sea 40. El tiempo aquí tendría que darles 2. A ver, haremos eso más, chicos. Veremos si nos sale o no. Posición final va a ser igual a 0. Esto también es 0. Tenemos 0 es igual a posición inicial. ¿Cuánto llega a ser? 20 menos, en este caso tenemos un medio y por la gravedad que vale 10. Esto es 5t directamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si despejamos, tenemos 5t cuadrado es igual a 20. De aquí despejamos ese tiempo, tenemos 20, lo que multiplica pasa a dividir. Hasta aquí tenemos, con este se va, tenemos tiempo, 20 entre 5 es a 4, entonces el tiempo, sí, el tiempo les va a dar 2 segundos. Y si tú reemplazas en esto, ¿qué tienes? Que x es igual a ¿qué? Velocidad inicial al inicio es 20 por el tiempo. Esta era tu ecuación 1. Si haces el reemplazo, tienes 20 por el tiempo que vale 2. Entonces, x, ¿cuánto es? Es 40 metros. Está aquí, no se ha salido este valor. ¿Ya? Ahí está. Puedes hacer de las dos formas, utilizando la ecuación de la parábola, que es la... Aquí que les recomiendo que utilicen esta, pero si no se acuerdan, utilicen pues las ecuaciones en función de sus componentes. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Y aquí tienen dos problemas propuestos. Les voy a enviar a sus respectivos grupos. Con esto vamos a terminar lo que es el movimiento parabólico. Hemos llevado nosotros, ¿no? Cuando el movimiento tiene toda la trayectoria, hemos utilizado las ecuaciones especiales cuando estuvimos en clase. Solamente me faltaba el movimiento semiparabólico, ¿ya? Ahora vamos a pasar al movimiento circular. Para esto voy a dejar de compartir. Y nuevamente, chicos, ingresen al enlace porque solamente tenemos 5 minutos y no me va a alcanzar para no interrumpir. ¿Ya? Nuevamente van a ingresar al enlace. Voy a finalizar.